yo soy Giselle y esto es Divas Creativas. Hoy les estoy trayendo unas super ideas para este mes patrio, para estar ahí todas muy bonitas, estas hermosas escarapelas que están auténticas. Significa que si lo vas a hacer, no vas a estar común como todo el resto de las personas que, bueno, usualmente a veces compramos y nos ponemos y no, que realmente van a estar muy bonitas, están muy coquetas. Absolutamente los modelos que te estoy enseñando, realmente a mí me ha encantado mucho por lo práctico que son para realizar y más aún por los accesorios que son muy fáciles de conseguir. Y empecemos ya con este tutorial. Bueno, para este primer modelo lo que vamos a utilizar son cintas de cualquier material y lo único que vamos a colocar es un poco de silicona en la puntita y vamos a proceder a enrollar. Eso es todo, solo enrollar. Por lo menos he enrollado casi 1 centímetro. Procedemos lo que es a pegar con silicona, dejando por lo menos medio centímetro de cintita para poder unir la otra cinta de color. A la hora de unir la otra cinta pegamos silicona en ambos lados, arriba y abajo, y así unimos lo que es la cinta de color blanco y continuamos enrollando. Volvemos a repetir el proceso para lo que es la cinta de color rojo. Lo mismo, pegamos silicona y seguimos enrollando. Para terminar el proceso ponemos silicona y pegamos y cortamos en el borde mismo de la unión de la silicona. Y ya está, ya nos queda. Y lo que vamos a continuar haciendo es cogemos el fieltro o una telita, cortamos en el mismo tamaño de la cinta enrollada, le hacemos 2 cortecitos pequeños en el medio para poder pasar el prendedor o el imperdible. Cogemos un poquito de cinta de bicolor y lo pegamos cruzadito. Y terminamos de colocar más silicona en todo el contorno redondito para pegar nuestra escarapela de cinta. Así de sencillo, ya quedó, está muy bonito. Para las puntitas le hacemos un pequeño corte en triángulo y con un poco de fuego lo sellamos para que no corra. Y ya está. Para este segundo modelo vamos a utilizar lo que es fieltro y vamos a hacer un redondo de acuerdo al tamaño de botón que ustedes tengan. Y lo único que le vamos a dar un poco de movimiento al borde en forma de ondas pequeñitas, si ustedes desean grandecitas, tanto en el color blanco como en el color rojo. En el color rojo lo que vamos a volver a hacer es 2 cortecitos en la parte casi del medio para poder introducir o colocar el imprendible o prendedor. Solamente después procedemos a pegar y a unir las piezas muy rápidas. Ponemos el color blanco, luego el botón y como quise darle un botón más chiquitito le coloqué uno más pequeñito. Eso ya es a su elección. Y ya está, quedó muy bonito, muy práctico de hacer, muy simple diría yo, pero se ve hermoso. Para este tercer modelo, que es uno de mis favoritos, vamos a utilizar imperdibles, perlitas y hilo nylon. Vamos a proceder a introducir todas las perlitas de color blanco en un solo prendedor hasta el tope, hasta lo último que pueda cerrarse. Y así lo vamos a hacer 4 de color blanco y 8 de color rojo. Luego con el hilo nylon vamos a introducir por las partes superiores del prendedor y lo vamos a empezar a unir de forma intercalada, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta terminar de colocar todo en forma de la banderita. Los 4 primeros rojos, después blancos y de ahí otra vez rojos. Terminamos de hacer los nudos, lo amarramos bien y vamos a conseguir lo que es otra vez con el fieltro
el mismo tamañito de la banderita, le hacemos 2 pequeños cortecitos en el medio, colocamos ahí el prendedor, ponemos bastante silicona y lo pegamos, así de fácil. Lo mejor de todo es de que este prendedor se puede utilizar no solo en nuestros pechos, sino que también queda muy bonito en la mochila y también en los sombreritos. Pruébenlo, en verdad les va a encantar. Está muy bonito y fácil de hacer. Para este último modelo utilizamos lo que son las perlitas, hilo nylon, y vamos a introducir 8 perlitas de color rojo y vamos a formar un redondito. Después de haber introducido las 8 perlitas, vamos a volver a unir por 3 perlitas por lo menos para que se forme el redondito. Para que no quede vacío, he introducido otra perlita más y lo he unido por uno de los otros extremos del redondito para que quede todo rellenito. Luego vamos a hacer unos 2 nuditos por lo menos para fijar el redondito y empezamos de ahí con las perlitas de color blanco. Introducimos 3 perlitas de color blanco y vamos a hacer que en el color rojo vamos a avanzar de forma intercalada. Uno dejamos libre y en el siguiente vamos a volver a poner lo que es el hilo nylon. Lo retrocedemos y otra vez volvemos a jalar por el hilo blanco. Así va a ser prácticamente como un pequeño tejido y lo realizamos en el contorno de las perlitas de color rojo. Al terminar le volvemos a hacer 2 nuditos para asegurar y continuamos lo mismo pero ya con las perlitas rojas. De ahí ya terminamos, lo hacemos 2 nuditos otra vez y todos los sobrantes de hilito nylon lo desaparecemos por medio de las perlitas. Ahora vamos a coger un arito y vamos a colocar estos borlones de forma intercalada, rojo, blanco, rojo, lo aseguramos y con otro arito vamos a colocar en la escarapela de perla. Aseguramos. Y ahora vamos a coger otra vez el fieltro o una telita blanca, lo colocamos o cortamos en forma de redondo, le hacemos 2 cortecitos para pasar el prendedor, colocamos bastante silicona y ya está, ya queda nuestra escarapela, queda muy bonita. ¡Ay, me encantó estas ideas! Realmente están muy bonitas. Me las estoy colocando absolutamente en todas mis vestimentas. Quedan muy bien con cualquier outfit que tengamos nosotras. Y también lo mejor de todo es de que el prendedor de banderita le puedo utilizar en mis gorritos y en otros accesorios en la cabeza. Realmente están muy bonitos de hacer. Espero que los hagan y que tengan un hermoso mes patrio. No se olviden de acá de suscribirse en el canal para hacer mucho más en esta familia. Darles muchos corazones y también muchos likes. Compartan este video. Síganos por nuestras redes sociales que te dejamos por aquí. Y obviamente nos vemos en el próximo video. Bye.